Buenas tardes por la tarde, queridos hermanos. Gracias por seguir esta transmisión. Este tema del día de hoy que trataremos, recuerden que estamos viendo la espiritualidad del lector. El segundo tema que desarrollaremos a partir de hoy, titulado Tu Señor tienes palabras de vida eterna. Para que ustedes vayan pues ya teniendo en cuenta estos elementos, la temática que vamos a seguir el día de hoy. También vamos a esperar que se estén conectando otros más. Quise entrar con el título para aquellos que ya tienen el libro Espiritualidad del Lector, puedan irlo siguiendo. Recuerden que yo voy ampliando la temática para que ustedes puedan profundizar de manera personal y de manera grupal, incluso ahí con sus integrantes de grupo cuando se tenga la oportunidad. Recuerde que ahora no podemos reunirnos en grupos, pero tenemos las tecnologías modernas de ahora que nos ayudan pues a acercarnos, que nos ayudan también a tener un contacto de algún modo, y yo creo que eso nos beneficia mucho a todos. Entonces, la temática del día de hoy, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Recuerden que al final yo trato de ir respondiendo algunas preguntas que ustedes puedan tener durante la transmisión de este tema. Bien, el video, el tema, denle like, visiten ahí mi canal de YouTube, Marcelino Delfín Pozo, donde estamos desarrollando esta temática, porque aparezco en otros videos, pero están en otro canal, por así decirlo. Entonces, por favor, para que puedan continuar con esta temática, ahí en su casa, ahí con los que conocen, o haciendo una reunión virtual, como lo estamos haciendo ahora comúnmente. Bien, vamos a iniciar pues con nuestra oración todos. Ahí la tienen ustedes en su libro, para aquellos que lo tienen, en la página 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concédeme, Señor, tu Espíritu, para que me ilumine y me ayude a comprender tu mensaje de salvación contenido en la Sagrada Escritura. Concédeme la gracia de ser dócil a las inspiraciones del Santo Espíritu, para que llegue a lo más profundo de mi ser y me ayude a discernir mi vida y mi ministerio, y así hacer tu voluntad. Concédeme que jamás falte en mi vida tu palabra de vida eterna, y sea siempre nutrido por ella para no decaer en el camino y ante cualquier adversidad. Que sea ella mi fortaleza y ayuda en el diario vivir. Concédeme, Señor, poner en práctica las enseñanzas que has dejado en tu palabra divina y revelada. Haz que sea fiel a ella con mi testimonio y enseñanza, pero sobre todo que sea entregado en el ministerio del lector, al cual tú me has llamado por bondad y misericordia, sin yo merecerlo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, bienvenidos todos a seguir esta temática. Buenas tardes por la tarde, otra vez a todos, por si no lo había hecho. Entré un poquito tarde, ya saben que estos días hay muchas transmisiones y luego los mismos instrumentos usamos en un lado y en otro. Cuando seamos ricos vamos a tener todo un armado. Ahorita no andamos acarreando con la misma bocina, corremos para un lado y para otro. Ténganme paciencia, sobre todo los lunes, que a veces hay actividades pegadas con los mismos instrumentos. Hemos estado viendo la temática de la espiritualidad del lector, y les he dicho, he insistido, que estas temáticas, si usted tiene el libro, no la lea como una novela. Es para ir asumiendo paso a paso toda la enseñanza y toda la riqueza que el Señor nos va dando a través de nuestro ministerio, de nuestro servicio,
y de aquello que nosotros podemos colaborar con la gracia divina para alcanzar la salvación. He dicho también que no se trata nada más de saber cosas técnicas, cómo se lee, dónde se lee, cómo pararse, no. Eso es parte de nuestra formación, pero no lo es todo. Lo espiritual es lo fundamental, que nosotros seamos los oyentes de la palabra, que seamos los que interioricemos la palabra y comprendamos la palabra, y esta palabra la transmitamos no solamente desde nuestro ministerio al cual estamos llamados a ejercerlo, sino también con nuestro testimonio. Si yo soy servidor de la palabra y no doy testimonio de la palabra, entonces estoy actuando de una manera no correcta, no estoy siendo coherente con lo que proclamo, con lo que creo y con lo que se me enseña a través de esta palabra de Dios. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que se llama Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Del Evangelio de San Juan. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. La palabra de Dios transmite siempre confianza, cercanía, relación, apertura, donación, afabilidad, bondad, tantas cosas, etcétera, ¿no? Podemos decir de esta palabra de Dios. Esta palabra, que es el mismo Jesús, la palabra encarnada del Padre, dice Gálatas 4:4, que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, la palabra, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O como dice el evangelista San Juan en su evangelio, la palabra de Dios se hizo carne y asume nuestra naturaleza. Es cercana, nos conoce. Esta palabra nos ha entretejido en el seno materno. Y esta palabra inspira confianza, súplica como los discípulos de Maús: quédate con nosotros, Señor. Y como otras expresiones dentro de la Sagrada Escritura que se convierten en súplica, pero nos invita a un diálogo abierto, a un diálogo sincero, sin doblez, sin falsedades y sin apariencias como los fariseos, que les encantaba ver que oraban en la calle para que los viera la gente y vieran que fueran buenos. La palabra de Dios no es para eso. Quien ha tenido un encuentro con Jesús, palabra encarnada, confía plenamente en Él. Jamás va detrás de palabras humanas que prometen cosas vanas, sin sentido, sin valor y tantas cosas que nosotros a veces no discernimos porque manejamos nuestros propios intereses. No discernimos quién nos dice, cómo nos los dice, qué nos ofrece, y ahí vamos tras esa palabra de Dios. Tras esa palabra humana. Nosotros, cristianos, creyentes, bautizados, servidores de la palabra de Dios, debemos vivir profundamente la experiencia de Dios a través de su palabra. Y por eso, ante la duda, la congoja, la adversidad humana, debemos decir confiados y plenamente convencidos como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras dan vida eterna, o dicho de otro modo, pero es el mismo sentido: tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Pero es una confesión de fe en la palabra
de Jesús. Y es aceptar la promesa de Jesús que nos ofrece a nosotros la vida eterna. La palabra de Dios en la que nosotros desempeñamos el ministerio de proclamadores, de lectores, lo hacemos porque en ella se da un acontecimiento realizado en la historia. Esta palabra que proclamamos nos hace anamnesis, recuerdo, memoria, actualización de las obras maravillosas que Dios ha hecho en la historia del hombre. Y esta historia del hombre se convierte en historia de salvación. Ya no es una historia profana, una historia mundana, sino una historia de salvación a la cual el hombre está invitado. El hombre tiene que dar una respuesta a esta palabra, es una respuesta de fe. La confesión de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es acoger en nuestra vida y nuestro corazón la revelación que Jesús le hace a él y a sus discípulos. Jesús, que es la palabra, explica con palabras, permítame decir así, explica con palabras los acontecimientos salvadores que el Padre quiere manifestar en Cristo, en su Hijo, a todos los hombres de los tiempos. La palabra Cristo es siempre actual, es para todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los acontecimientos. Por eso la palabra de Dios proclamada en la celebración litúrgica actualiza y hace presente el acontecimiento salvador del pasado en el hoy, para que yo lo asuma, para que yo lo viva y dé una respuesta a Dios. Pedro, que es creyente y apóstol, sabe que Jesús solo es el verdadero Dios y verdadero hombre, y que solo Él puede ofrecer lo que otros no ofrecen: palabras de vida eterna. La palabra divina es creadora, vivificadora, santificadora. Palabra divina que cumple su promesa. No es la palabra hueca, vacía, sin sentido, como la del hombre que no conoce a Dios. No es la palabra del político, del demagogo, que emplean halagos para el pueblo, le ofrecen cosas imposibles como si en verdad las fueran a hacer y se pudieran verdaderamente realizar. Pero es para engañar al pueblo. Es un oportunismo. Y el pueblo muchas veces vende su seguridad, vende su libertad por una despensa. 6 años de promesa no cumplidas, porque el hombre es vacío, el hombre no se ha encontrado con Dios, y una promesa que nunca va a durar 6 años. Entonces, como nosotros, incluso gente de iglesia, porque ya es su compadre, porque ya es su amigo, porque ya es su conocido, hasta abandonan su ministerio y se van tras una promesa vacía. Y terminan en un caos verdaderamente. La palabra del Señor no es como la palabra humana que no cumple lo que promete. No son palabras vanas y sin sentido. No son las palabras del mago, no son las palabras del chamán, del brujo, que enredan al creyente y lo van llevando en mentira y mentira. Y esta realidad que les presentan aparente, los brujos, los que hacen limpias, etc., no es palabra que salve y que redima. Todo lo contrario,
es estarle quitando el dinero al pobre, al ignorante, aquel que quiere, cuando se acerca a los brujos, es que quiere controlar su futuro, quiere controlar qué va a suceder más adelante, y por eso terminan mal. La palabra del Señor es sincera, dice el salmista en el Salmo 33, y todas sus acciones son leales. El Señor es leal. ¿Y cómo nos falta a muchos cristianos ser leales al Señor? Tan luego se presenta una oportunidad, somos capaces de traicionar a todos, hasta el mismo Dios. ¿Por qué? Porque vamos tras nuestros propios intereses. Verdaderamente nosotros, proclamadores de la palabra de Dios, creemos en esa palabra de vida eterna. Hacemos nuestra la palabra de Dios. Ahora que estamos viviendo estos acontecimientos de crisis sanitaria en este 2020, ¿qué acaso no estamos paniqueados muchos, encerrados a piedra y lodo, y consultando en el Face, en el Twitter, en las plataformas digitales, a ver cómo salimos de esta bronca, de este problema en la que quizás nosotros no somos culpables o no somos culpables, pero andamos buscando remedios humanos y no confiar en la palabra de Dios? No vemos nuestra historia como historia de salvación, en la cual Dios me tiene un mensaje, sea yo culpable o no, sea injusto o no lo que estoy sufriendo, Dios me tiene un mensaje con su palabra. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú eres quien me iluminas con esa palabra vivificadora y quieres que en este momento histórico de hoy me santifique. Y quiero que tú me sanes de mis miedos, de mis temores, de mis errores, de mis desviaciones. Porque tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Hijo de Dios y que tu promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo la vas a cumplir. Pero es abandonarse en las manos del Señor. No es interrogar a Dios, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Si yo te rezo, yo te he servido, yo me porto bien. Y no dudamos, El problema es la actitud que tenemos ante la situación que estamos viviendo, que no la vemos como un acontecimiento de fe. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que profundicemos más esta palabra durante toda esta semana, porque ese es el tema que nos toca hoy reflexionar. Ese es el tema que hoy nos toca profundizar. Y tenemos toda una semana para que nosotros verdaderamente profundicemos, analicemos nuestras vidas, nuestras formas de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con la palabra de Dios. No se trata, porque algunos hoy estarán por curiosidad, a ver qué vamos a aprender hoy, a ver cómo se lee, a ver cómo se dice, a ver qué letritas no se pronuncian, cuáles sí, cuáles no, cómo debemos ir vestidos. Nos interesa lo externo. Y lo que estamos y lo que estamos tratando es espiritualidad, que va acompañado de algunas cuestiones técnicas, por supuesto, claro que sí. Pero aquí lo importante de la temática es la espiritualidad del lector. Ya me parezco a los maestros. Espiritualidad del lector. Entonces, hermanos, vamos interiorizando pues nuestra espiritualidad. Estamos viviendo lo que proclamamos. Vamos a la segunda parte, al segundo punto de este tema, asimilando la palabra. Y antes de asimilar la palabra, yo agradezco mucho a aquellos que están
dando respuesta a sus tareas, que les he ido dejando, no todos, ¿verdad? Ahorita de 47 que están conectados, unos van, otros vienen, otros están viendo la tele, están entretenidos, otros están tragando ahí en su casa, menos en el tema. Entonces, unas preguntas que dejé, y agradezco otra vez a una persona de San José de Lomas, la parroquia, que contestó la pregunta de la temática anterior. ¿Cómo ofrecerás tu vida en servicio a los demás a pesar de los sufrimientos y dolores que estás pasando? Espero poderla ofrecer con obediencia a Dios, con amor, sinceridad, sin reproches y reclamo. Pregunta número 2. ¿Ofrecerás en oración al Padre toda tu vida a pesar de que no comprendas ciertas situaciones como la incomprensión, el dolor, la enfermedad y el sufrimiento? Y yo añadiría, en este hoy que vivimos, ofrecerás en oración al Padre toda tu vida a pesar de que no comprendas la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿La estás ofreciendo? Contestó esta persona: eso intento, ofrecer mi vida y obras. Pienso que aspirar a las actitudes de Jesucristo es muy bello, mas en la práctica es difícil. Quisiera imitarlo en tantas cosas, pero cuando menos espero, ya fallé, ya la regué, ya dañé, ya no hice, etc. Número 3. ¿En qué cosas de tu vida harás la voluntad del Padre? Creo que conforme a nuestra relación con Dios sea más profunda, podremos ser más capaces de hacer con obediencia lo que a Él le agrada. Yo trato de invitarlo a cada parte de mi vida y de escucharle tanto en las buenas y en las malas. Fallo muchas veces, sobre todo en las malas, pero creo y siento que orar aún en estos momentos me ha hecho más consciente, más receptiva, más disponible a aceptar su voluntad y a llevarla a cabo. Entonces, ahí está, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos como respuesta, porque se trata de asimilar la palabra, se trata de reflexionar y no simplemente quedarnos como muchos. Estamos viendo un tema, qué bonito tema, lo dio padrísimo el Padre, gracias por sus comentarios que voy leyendo así a vuelo de pájaro. Dentro de un momento voy a leer todos sus comentarios, pero qué bonito, pero lo está viviendo. Ay, Padre, nos dio muchas pedradas, ya deje de dar pedradas. Sí, pero usted sigue igualita, terca, desobediente, renegona, soberbio, orgulloso, pedante, desconfiado de Dios. Hasta de la mujer es desconfiado y no va a desconfiar de Dios. Entonces, ¿cómo te explico, no? Bien, seguimos en este punto asimilando la palabra. Acercarse a la palabra es descubrir la gran promesa de Jesús a cada uno de los creyentes: la vida eterna. Vida eterna que se nos da con una condicional. Ay, dolor me volviste a dar, Ahí va, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la condicional para la vida eterna. ¿El bautismo es necesario para la salvación? Sí, pero hay una condicional para tener la vida eterna. Y no basta creer nada más, no basta prestar un servicio. Ojo, con esto no quiero yo ofender, lastimar, herir a aquellos que tienen una imposibilidad, porque no son, en cierto modo, no son culpables, o en cierto modo erraron en su vida, etc. Ahorita voy a explicar por qué. Dice la palabra de Dios: comer el cuerpo de Cristo,
la enseñanza de la palabra de Dios dice: comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre es una exigencia, un imperativo para alcanzar la vida eterna. Textualmente dice el Evangelio de San Juan 6, 52, 54. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive eternamente, y yo le resucitaré el último día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y muchos no comulgamos porque estamos aferrados al pecado, a nuestras ideas erróneas de fe, porque tengo que componerme y que nada más que yo me componga, o sea, nunca, oiga, usted no quiere componerse. Y la exigencia para alcanzar la vida eterna es comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí entran los no casados, no se casan porque no quieren. Por eso decía hace un rato, no me refiero a aquellos que tienen un impedimento porque no se entendieron en su matrimonio, o porque la persona se fue, o eran muy tóxicos, bla, 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 etcétera, etcétera. Se entiende. Pero una persona que está viviendo con su esposa, con su cónyuge, y no toma la decisión, ojo, aguas, se les está yendo la vida eterna. Y es una exigencia. La vida eterna debe servir alegremente, con simplicidad de un niño y sin buscar un puesto en la iglesia. Somos servidores. Ay, pero usted se cree un señorón. Usted es el señor lector que pasa así toda presumida y presumido, partiendo plaza, y yo para arriba veo muy poco y usted para abajo no sabe mirar, y se sube al presbiterio, y a checar su lectura, y dice que toma su micrófono, ¿no? Así, pero con desdén ve a los demás antes de la misa. Ahí está, véanme. Se escucha. Bueno, los ensayos son antes, no en pleno día, no en en pleno día de la celebración. Y hasta agarra sus posturas. Oiga, si tampoco es pasarela para que usted le estén viendo allí. Usted es chocante, es pedante con esa actitud. Usted es servidor. Marcos 9, 33, 37. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa de Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: ¿me estás oyendo? Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. ¿Qué tal? Y usted peleándose los puestos, usted sintiéndose necesario, no llega a su formación, no llega a sus reuniones, porque usted ya es grande, ya es importante, ya se cree necesario, ya lleva años, entre más viejo, más mañoso, más complicado, más soberbio. No hay espiritualidad.
Una persona que no se integra a las actividades de la parroquia, una persona que no llega a su formación del equipo de liturgia, que no ensaya, que va ahí partiendo plaza, ignorando a todo mundo con una actitud prepotente, verdaderamente destruye el evangelio en su vida y aleja a otros de Dios. Aleja a otros de Dios. Y hasta algunos se pelean la coordinación, dice, uy, y van y hasta le llevan el chisme al párroco o al encargado o sacerdote encargado, dice, pero se tiran, pero con ganas, bien machinzotes, se viven sacando la garra, los trapitos al sol, para ver si lo quiten y dicen, aquí estoy yo soy mejor, ocupando los primeros puestos. Vergüenza damos los cristianos, Estamos para servir. Y nuestro servicio lo hacemos con espiritualidad. Es decir, según Cristo nos ha enseñado, que no vino a ser servido, sino a servir. ¿Qué tal, queridos hermanos? Y nosotros creyéndonos necesarios e importantes. La misma palabra de Dios nos va a quitar nuestras propuestas, nuestras apuestas, porque hacemos nuestras apuestas. Dice Lucas 24, 18, 21, uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Le contestaron, todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que daría la libertad a Israel. Pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. ¿Qué tal? Nosotros pensábamos que el nuevo coordinador nos iba a poner en los primeros lugares. Nosotros pensábamos que íbamos a leer en la vigilia pascual. Nosotros pensábamos que el nuevo padrecito nos íbamos a hacer compas. Y dicho sea de paso, ¿cuántos de nosotros nos acercamos al sacerdote encargado de la pastoral litúrgica para utilizarlo, para parecer nosotros, para que nos dé ciertos privilegios? Y lo compramos, compramos al sacerdote. Y en lugar de ayudarlo en su ministerio a que se santifique, lo enrolamos en nuestras propuestas como los discípulos de Maús. Porque los discípulos de Maús ya tenían su proyecto. Se acercaron a Jesús, hombres religiosos, pero con un interés. Esperaban la liberación de Israel. Nosotros esperábamos que iba a destruir a Israel y nosotros íbamos a ser poderosos. ¿Cuántos nosotros nos acercamos a Jesús para eso? Para ser poderosos, para ocupar los primeros puestos. ¿Y eso es espiritualidad? No. Esos son intereses, son egoísmos, son apuestas humanas, son actitudes paganas, profanas, que no nos ayudan a acercarnos a Dios. La vida eterna prometida por Cristo nos impulsa a superar las falsas expectativas o ideas que tenemos de la vida y que nosotros nos hemos creado. Y cuánta idea errónea tenemos de los que estamos en la iglesia. ¿Cómo lo expresamos? Fíjense,
Oiga, ¿y a usted por qué no lo hacen obispo? Oh, ya lo nombraron coordinador, padre. Felicidades, usted es importante. Por favor, no dudo que nosotros también nos movemos, no todos, pero con ciertos intereses, y no estamos para eso, ¿eh? Incluso hay quienes, de veras, para todo hay gente. Al padre lo invitaron unos 15 años y ahí vamos pegaditos junto al padre, caminando con él. Yo vengo con el padre porque el padre va a tragar igual. Y así también yo le entro bien machinzote. Y todavía exigimos que nos den para llevar porque andamos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Hágame usted el grandísimo favor. Y la pregunta es, ¿verdaderamente nosotros tenemos espiritualidad? ¿Estamos viviendo una espiritualidad auténtica, entregada, donada, buscando hacer la voluntad de Dios, buscando hacer lo que Dios nos pide, escuchando su palabra? Pero sobre todo, como decía San Pedro, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y yo quiero vivir esa palabra eterna en la humildad, en la sencillez, en el desaparecer yo, para que aparezca tu obra de salvación. Ah, no, pero en la práctica se nota si tenemos espiritualidad. Se nota. Entonces, queridos hermanos, hasta ahí queda el tema de hoy. Hay unas preguntas. Por favor, reflexionen. Están en el libro, se las digo, la primera, los textos, el texto es Juan 6, 52, 54, Lucas 24, 18, 21 y Marcos 9, 33, 37. Esos textos son para que de veras reflexionemos nosotros, ¿eh? Es para profundizar la palabra de Dios y nuestro ministerio. Repito, los temas no son para que usted nada más los escuche y se vanagloríe que va siguiendo a alguien que le está tirando piedra, pero usted sigue igualito, ¿eh? Igualito. No, no se trata de eso. Se trata de asumir esa palabra de Dios. Ahí a través de la página Codipal Diócesis Juárez, les acabo de enviar los textos, ¿eh? Ahí se los acabo de enviar. La pregunta para responder estos textos es, ¿qué actitudes contrarias a la fe tienen los personajes de los textos que leíste? Repito la pregunta. Cuando vean el video otra vez van a encontrar la pregunta. Fíjense en qué minuto y segundo van para que puedan tenerlos con precisión. ¿Qué actitudes contrarias a la fe tienen los personajes de los textos que leíste? Segunda pregunta. Menciona las actitudes contrarias a la fe que tienes en tu comunidad, en tu pastoral y en tu familia. Padre eterno, gran Señor, y si hacen esto, vivirán para la vida eterna. Viviremos para la vida eterna, ¿eh? Verdaderamente. Este tema es muy amplio, iremos profundizando con las siguientes transmisiones lo que el Señor nos vaya diciendo. Bien, voy a responder o a saludar por lo menos a ustedes, los que han estado ahí comentando, y hasta donde me reporta también la plataforma. María Guadalupe León, saludos. Cris Lola se unió. María Zavala, buenas tardes, padre. No me pudo mandar la tarea. Perfecto, espero la tarea, no se preocupe. Yadira, buenas tardes. Gustavo Ruiz, buenas tardes.
Maite Montenegro, buenas tardes. Delfis Cruz, Cris Lola, Guadalupe Romero, Consuelo, Alejandra, Jaguar Balán de Villahermosa, gracias. César David, María del Carmen León Cupil, buenas tardes, igual Dios te bendiga. Claudia, buenas tardes David. Tere Armendáriz, buenas tardes. Mari Nájera igual. Luz María Rodríguez Vázquez, Claudia Fernández, buenas tardes. Luis Miguel, buenas tardes. Marianita de Acosta, buenas tardes. Víctor Pancinsal, buenas tardes. Lidia Aguilera, buenas tardes, Padre, bendiciones a los que hacen posible estas enseñanzas. Saludos al Verbo Encarnado, a la parroquia. Carmen Luz, Nonis, Belén, Roberto, buenas tardes. Patricia Codina, Caroline Gar, buenas tardes. Un gusto saber de usted. Aún recuerdo las misas que oficiaba en la ranchería El Tigre, allá en Villahermosa, Centro Tabasco. Me puedes continuar siguiendo, si gustas, a través de la parroquia San José de Lomas, todos los días 9:30 de la noche, 10:30 con el horario del centro de la República, de lunes a sábado, mientras esté esta contingencia que estamos viviendo. Claudia Rodríguez, nuestra catequista, saludos. Alfredo Sánchez, saludos hasta Isla Mujeres o Cozumel, donde te encuentres. Gabriela Jiménez, buenas tardes. Gloria Soto, un gusto también, siempre nos sigue. Yoli y Samuel, gracias también por seguirnos. Esta Gloria Soto es de la Ciudad de México, ahí por Xochimilco. Maite Montenegro, buenas tardes. Marichu, buenas tardes. Gloria Soto dice, me está espiando, Padre, cuando dije que pasa ahí partiendo plaza. Y pues yo nomás digo, algún día me invitas a Xochi. Alicia Remigio, buenas tardes. Gloria Soto, aprendo mucho escuchándolo. No debemos ser piedras de tropiezo, dice Melina Zavala. Ricky J. Alcázar, saludos. María Guadalupe, ya comenté. Carnala, buenas tardes. Y ¿a dónde ando? Ya se me perdió. Rosa Moreno, buenas tardes. Teresa Guzmán Montenegro, buenas tardes. Otilia, Lourdes, Chabelita, buenas tardes por la tarde. Saludos allá a Villahermosa, y todos. Bien, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. La próxima semana nos vemos con el auxilio de Dios a las 7 de la noche. Si me atraso por unos 5 o 10 minutos, ténganme paciencia, por favor, porque recuerden que ando con el mismo, los mismos accesorios, corro, voy y vengo, me cambio de un vestuario en un lugar y corro con este vestuario para el otro lado, y de veras, pues son cosas así que hay que ir cuidando en estos acontecimientos. Si les gustó el video, que lo voy a subir a YouTube, dale like, suscríbete por favor. Esto nos ayuda a que ustedes que se inscriban o le den like para seguir este aspecto de evangelización y tener una plataforma digital más para que se extienda el reino y valoremos nuestra vida de cristianos y desarrollemos mejor nuestro ministerio que desempeñamos. María del Carmen León Cupil, saludos. Y a todos aquellos que nos siguieron a través de la página Codipal Diócesis Juárez. Termino pues con un salmo que es muy breve que voy a hacer, de acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque me hace caso cuando lo invoco. Me envolvieron las redes de la muerte, me atraparon los lazos del abismo, me hundí en la tristeza y la angustia, pero invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bonita tarde a todos. Nos vemos en la próxima transmisión y en la continuidad de este segundo tema titulado Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Dios les guarde, les bendiga, les muestre su rostro de misericordia y les dé su paz.